La Iglesia Cristiana Nuevo Getsemaní de Antiguo Cuscatlán presenta la Escuela Bíblica Graduada para Adultos. Un espacio para ir a las fuentes inagotables de las Sagradas Escrituras y beber de ellas para saciar la sed del alma y del espíritu y encontrar sabiduría para la vida presente. Qué alegría tenerte con nosotros otra vez. Espero que estés listo con tu Biblia, tu cuaderno y algo para tomar notas, porque esta es la escuela en donde estudiamos el libro de los libros, las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos con la serie que hemos titulado ¿Por qué necesitamos las Sagradas Escrituras? Veamos entonces qué es lo que tenemos en ellas. ¿Qué dice la Biblia respecto de sí misma? ¿Realmente contiene ayuda práctica? Estas, por supuesto, son inquietudes que estamos tratando de responder a la luz de la palabra de Dios. Queremos compartir entonces esta presentación que tenemos para considerar hoy el tema que nos ocupará. La autoridad de las Escrituras fue la primera lección. La Biblia proporciona orientación moral. Y hoy hablamos de la lección, la Biblia habla a las personas. La competencia que anhelamos desarrollar con la consideración de la lección de hoy es que tú debes amar la palabra y vivir sus enseñanzas con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia orienta a las personas. La palabra de Dios nos forma. Por eso se nos manda meditar en la palabra. El Salmo número 1, los versículos 1 y 2, contienen este mensaje que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para que la palabra de Dios forme tu persona, tu personalidad, tu carácter y desarrolle tu temperamento, necesitas meditar en la palabra de Dios. Este salmo contiene un contraste de experiencias entre los que andan con Dios y los que se apartan de Dios. Ve qué interesante. Comienza por llamarle dichoso, bienaventurado, a aquel que elige el camino correcto. Es 3 veces feliz aquel que escoge el camino de verdad. Bienaventurado entonces eres por elegir el camino correcto. Al señalar el salmista cómo va esta situación, presenta una progresión de los caminos de los malvados. Los caminos de los malvados comienzan por andar en ese camino de los pecadores. Estar
en esas sendas, pero luego acomodarse, sentarse junto a ellos, disfrutar la compañía de ellos, es lo que se señala. Nota entonces que dice que el que no anda en camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores, este es dichoso, feliz. Da la alternativa contraria. El contraste es que debe deleitarse en el Señor, deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella. La palabra de Dios nos forma porque nos da el cimiento para la vida. Los versículos 3 al 6 plantean esta realidad. Leo para ti. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová, el Señor, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nota aquí la figura, el símil muy significativo del árbol junto a corrientes de aguas. Es una figura muy conocida, no necesitamos explicar esta realidad porque es conocido que un árbol junto a corrientes de aguas permanece con vida y permanece fructífero. Pero ve el contraste de los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Tamo es una cáscara, la cascarita en la que viene envuelta el grano de trigo o el grano de arroz. Pues los malos son así, tan frágiles, tan inestables, contrario, por supuesto, a la figura del justo que es como árbol junto a corrientes de aguas. Se señala que el burlador, el que no obedece a los mandamientos de Dios, no permanece entre el pueblo del Señor. No puede, aunque se finja, pero no podrá. Lo peor del caso es que cuando venga el juicio, ya sea mientras vive o en la eternidad, estos malos, estos malvados perecerán. Pero los justos, en contraste, son conocidos por Dios. La palabra que se usa para referirse a conocer es una palabra hebrea, la palabra yada, que quiere decir conocer íntima y personalmente. Es maravilloso este contraste porque aquellos que hacen la ley de Jehová su delicia y meditan en ella de día y de noche, estos son conocidos personalmente por Dios. La palabra de Dios también nos dirige. Nos da dirección para obrar correctamente. Ahora nos trasladamos al Salmo número 119, una hermosa composición poética. Es el capítulo más largo de la Biblia y además está escrito en estrofas, varias estrofas, que comienza cada verso de la estrofa con una de las letras del alfabeto hebreo. Por eso se le conoce como un salmo acróstico. Pues bien, la primera estrofa está en los versículos del 1 al 8, en donde yo quiero leerte la declaración del salmista. Otra vez, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Los verbos que se usan en esta porción, en esta parte del Salmo, son interesantes porque nos presentan, nos señalan el hecho de que la ley de Dios es más que una lista de preceptos, de normas, de ritos, de ceremonias. Nos habla del hecho de que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, las sagradas escrituras son algo práctico, son algo para la vida. Ve, dice en el versículo 1 se usa el verbo andar en la ley. En el versículo 2 se usa el verbo guardar los testimonios. Y también el verbo buscar con todo el corazón. El versículo 3 habla de no hacer iniquidad, habla de andar en los caminos. Y así sucesivamente, los verbos que aparecen nos hablan del hecho de que las Sagradas Escrituras son algo práctico, son algo para la vida. El versículo 3 hace un énfasis al hecho de que guardar los mandamientos del Señor nos libran de hacer la iniquidad. No hacen iniquidad, dice, los que guardan tus mandamientos, los que andan en tus caminos, dice el versículo 3. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así que por eso el guardar las Sagradas Escrituras nos libran de la maldad, del camino de perdición, del camino equivocado. Los versículos 4 y 5 contienen una hermosa oración, una hermosa petición a Dios que le está diciendo el salmista que quiere andar en los caminos del Señor. Dice el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La expresión ojalá es un extranjerismo, es una expresión árabe traída al castellano, que precisamente significa, oh Dios, primero Dios, o como una petición al Señor. Así que él está orando y le está pidiendo a Dios que le ayude a guardar, a andar en los caminos del Señor. Oración que tú y yo debemos hacer para vivir la vida con sabiduría. Se hace un énfasis significativo en el hecho de que se necesita aprender, se necesita atender, es decir, practicar los justos juicios de Dios que por supuesto traerán buenas consecuencias. También se nos enseña que la palabra nos dirige porque nos da la dirección para pensar correctamente. Los versículos 9 y 11 tienen estas palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él responde la pregunta. Es una pregunta retórica. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí encontramos un llamado a darle gran valor a la palabra. Oye eso, gran valor. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le das gran valor y guardas donde debe ser guardada la palabra, entonces te estás preparando para resistir la tentación a ir por los caminos equivocados. Estás tú preparándote para oponerte a las realidades de la vida, que son la inclinación al mal. Esto nos habla de la importancia de memorizar la Biblia. El Señor Jesucristo es un ejemplo, es un significativo de cómo el tener la Biblia en nuestra mente nos ayuda, si la meditamos y por supuesto decidimos obedecerla,
a resistir las tentaciones del maligno. Allá en el Nuevo Testamento se nos cuenta que después de que el Señor fue bautizado, fue llevado al desierto y 40 días estuvo ahí orando, meditando y sin duda reflexionando en las escrituras que él ya había aprendido. Y entonces vino el tentador. Y el tentador le da 3 oportunidades de no obedecer a Dios. La primera es, di que estas piedras sean pan. Tú lo puedes hacer. Lo está tentando a usar el poder para propósitos egoístas. Y el Señor le responde citando una porción del Pentateuco, del libro de Deuteronomio y de varias partes en donde aparece. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez le ordena tirarse de la parte más alta del templo y hasta le cita una porción del Salmo 91. Y el Señor le dice, pero también está escrito, otra vez la Biblia en su mente y en sus labios, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le pide que lo adore y la respuesta fue enfática, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Qué importante entonces es memorizar la Biblia. Jesús no podía tener la Biblia allí a la mano porque eran rollos grandes, pero la tenía guardada en su corazón. ¿Y tú? ¿Guardas la palabra en tu corazón? ¿O solamente es un libro al que te refieres cuando estás en algún oficio religioso? ¿O meditas en ella de día y de noche, como el Señor le ordenó a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es importante a las personas porque nos informa, dándonos sabiduría. Salmo 119, siempre en los versículos 97 al 100, encontramos las palabras del salmista refiriéndose siempre a la ley de Dios. Estos 3 versículos significativos tienen estas palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ok, entonces la Biblia es más que una lista de mandamientos y reglas, dijimos ya. Es la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría presentada en la Biblia, en contraste con los necios y los malvados, es entender las expectativas de Dios para el mundo y para sus criaturas. Dice el salmista que él encontró mayor sabiduría que sus enemigos, porque guardó la palabra de Dios, que entendió más que sus enseñadores, porque guardó los testimonios del Señor. Es que la Biblia trae el discernimiento del bien y del mal y le da felicidad y sabiduría a tu vida. Pero también la palabra de Dios desarrolla el entendimiento. Salmo 101 al 104 tiene estas palabras. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Alguien dijo que el hambre por la verdad y la repulsión del mal son gustos adquiridos, es decir, son cosas
que nosotros decidimos, adoptamos voluntariamente. Pues bien, esto es lo que se plantea aquí en los versículos que hemos leído. Se señala, por ejemplo, en los versículos 101 y 102, que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, se establecen los límites de la vida. De todo camino de maldad contuve mis pasos, dice el salmista. Y es precisamente lo que sucede cuando tú tomas la decisión de adoptar la Biblia como la regla infalible de fe y conducta para tu vida. La Biblia le da forma a nuestros deseos. El salmista lo enfatiza claramente. Él dice, de todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Note esto. Nota qué importante. El salmista señala que para él la palabra de Dios es más dulce que la miel a su boca. Es que la palabra de Dios debe ser dulce alimento a nuestras almas. ¿Y qué pasa contigo? ¿Es la Biblia dulce alimento para ti? ¿O es sencillamente un libro que hay que leer porque hay que cumplir ciertas normas? ¿O un libro que no lees porque sencillamente estás muy cansado, estás muy aburrido, etcétera, etcétera? ¿Qué es la Biblia para ti? La Biblia, la palabra de Dios, desarrolla el entendimiento, nos hace sabios, porque como dijo el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Es para ti entonces una delicia tomar tiempo todos los días para leer las Sagradas Escrituras? ¿O sencillamente no la lees porque no tienes tiempo, porque estás muy cansado, porque estás muy ocupado o qué sé yo cuál sea la excusa? Depende de ti. ¿Qué es la Biblia en tu vida? La palabra de Dios debe ser dulce alimento a nuestras almas. Antes de finalizar, quiero invitarte para nuestra próxima lección en la que estaremos hablando acerca de cómo la Biblia orienta a las familias. Y te recuerdo también que para nosotros es un gusto recibir tus comentarios, tus informaciones, tus preguntas. Así que puedes escribirnos allí o llamarnos al número de WhatsApp que te estamos proporcionando, que es el 7899-3372, con el código 503, que es el código de El Salvador, porque sabemos que hay gente que nos ha escrito y nos sintoniza allá fuera del país. Así que ahí está nuestro número de contacto. Escríbenos, háblanos. Para nosotros es una alegría saber de qué manera podemos ayudarte. También puedes contactarnos, escribirnos, darnos like a esas dos cuentas de Facebook, Iglesia Nuevo Getsemaní de Antiguo Cuscatlán y Getsemaní Antiguo Cuscatlán. Al finalizar hoy, yo quiero orar a Dios pidiendo que te dé fortaleza, ánimo, deseo de leer, de disfrutar la palabra de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre por siempre. Qué alegría saber que nos has dado tu libro. El libro que nos enseña cómo vivir para ti, cómo amarte, cómo obedecerte, cómo servirte. Señor, oro por la persona que está pendiente de estos estudios y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo anime para que la Biblia sea no solo un libro de historia, un libro cerrado, sino una fuente inagotable
de motivación, de inspiración para vivir obedientes y felices hasta el día de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en la próxima lección.